Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Rabindranath Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tengo el gran honor de estar con la maestra Marta Elena Córdoba Roldán. Querida maestra, vamos a platicar sobre el tema de la educación naval en México. No se vayan, ahorita regresamos y continuamos con este tema bien interesante. Pues bien, regresamos entonces. Estoy con la maestra Marta Elena Córdoba Roldán. Voy a leer brevemente su síntesis curricular. Ella es asesora y consultora marítima internacional y nacional. Es licenciada y candidata a maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Facultad de Derecho. Especialista en maestra en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Es candidata al mérito docente naval por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Es docente en Derechos Humanos certificada por examen por la Secretaría de Gobernación. Ha participado en el curso taller de aprendizaje en oralidad de los juicios en la Universidad de Nebraska, curso taller de aprendizaje en oralidad de juicios Universidad de San Diego. Cuenta con los diplomados en Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry en Estados Unidos, delincuencia transnacional organizada y redes ilícitas, las implicaciones estratégicas en los derechos humanos y las políticas públicas y estrategia y políticas de defensa. Introducción a la práctica docente en ambientes a distancia en la UNAM o planeación de programas educativos a distancia, pero sobre todo con una muy amplia experiencia en materia marítima. Así es. Querido amigo, doctor, te agradezco muchísimo esta invitación que me haces para poder participar estos momentos contigo, conversando de un tema que no es tan conocido por mucha de nuestra población estudiantil y mucho menos de nuestro México, ¿no? Vemos el mar como playas y no sabemos que más allá también hay patria, ¿no? Ese es un eslogan que hay. Yo te quiero felicitar porque eres un visionario al lanzar esta maestría en Derecho Marítimo y Portuario que tanta falta hace en este momento de consolidación de un derecho marítimo y de una autoridad marítima. ¿Sí? ¿Qué vemos nosotros de afuera? Para decirte qué vemos, te quisiera hacer una remembranza muy breve acerca de mis inicios en este derecho marítimo y mandarle un recuerdo donde quiera que esté a mi maestro querido, el doctor Raúl Cervantes Ahumada. Otro recuerdo a un mentor muy querido, que es el almirante Jorge Arturo Maldonado Orozco, que ya fue a navegar a otras aguas y a conseguir otras singladuras, y que también era un apasionado de este derecho marítimo, ¿sí? Hecha la reflexión anterior, te quiero comentar que ya leí tu plan de estudios, que ya leí lo que vas a ofertar y me parece una visión sumamente progresista, ¿verdad? Y que, repito, es algo que en este momento se está necesitando mucho por esta consolidación de la autoridad marítima. Sí, sí, pues recientemente la Secretaría de Educación Pública nos autorizó la maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario y pues bueno, aquí ya estamos con algunas pláticas, entrevistas, ¿no? Cursos en esta materia que yo creo que es sumamente importante para nuestro país. Claro, más que por supuesto. Tenemos pues ahora sí que por dos lados mar, ¿no? Y no como que le damos espalda al mar, ¿no? Decían Dicen, pero no le puedes dar la espalda al mar porque si le das al Pacífico, pues ves el Golfo de México. Y si se lo das al Golfo de México, ves el Pacífico. Así es. Entonces, pues no se puede. El mar está olvidado, pero en este momento tú sabes que dentro del proyecto 2030 de Naciones Unidas, el mar es importantísimo cuidarlo. ¿Por qué? Porque va a ser o es, según los especialistas, una base alimentaria y de agua. Pero el mar no puede perder esa cualidad para poder producir alimento y para poder convertirse en agua potable, que es lo que estamos haciendo. No sé si sepas que hay unas islas de la basura, de plástico, que andan navegando por el mar y que tienen extensiones tan grandes como el mismo estado de Texas en los Estados Unidos. Sí, es verdaderamente lamentable cómo hemos contaminado nuestro mar, ¿no?
y por otra parte la no explotación correcta, ¿no? De lo que son todos los Exacto. temas. Hay problemas pesqueros importantes. Te comento nada más así rápido. Nosotros no consumimos, por ejemplo, sardinas. Conocemos la latita y a algunos les gusta y a la mayoría no, ¿no? O sea, consumimos pescado cuando hay la cuaresma, en La Semana Navidad, Santa. cosas así. De ahí en fuera ni siquiera conocemos la variedad de especies que tenemos. Entonces, la sardina es una fuente de alimento magnífica, pero no la consumimos y entonces está yendo a la comida de los gatitos. Sí, sí, sí. Y es lo que tú dices, no hay una Y explotación y súper racional. nutritivo, ¿no? Sí, ajá, pues ve los gatitos, están bien bonitos. Bueno, eso sí, Sí, y cada vez claro. son más, ¿no? Sí. Ok, platícame entonces de este tema de la educación marítima Pues en México. realmente no tenemos escuelas especializadas a no ser el Centro de Estudios Navales, la Universidad Naval de la Secretaría de Marina. Pero esa es una escuela que solamente está diseñada para dar capacitación, para dar posgrados al mismo personal de la Secretaría. Para que tú puedas entrar como civil necesitas una invitación. Entonces no hay tantas escuelas que te puedan dar ese tipo de educación marítima, ¿verdad? Ahora, empezando porque tenemos tres espectros, ¿no? El derecho del mar, que es el que controla o define la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y que nos dice cuáles son los espacios marítimos, ¿no? Y qué incluye esta conceptualización de los espacios marítimos, pues obviamente al Estado, al ejercicio de la soberanía, ¿sí? Y nos dice que el derecho marítimo es el derecho del comercio que se realiza en los espacios marítimos. Y el derecho de la navegación, que ya es el buque y su régimen jurídico, ¿verdad? Y entonces sobre estas tres bases estamos nosotros apostando a esta reflexión de la educación naval en México. O sea, tienes que conocer estos tres segmentos y obviamente los roles del Estado, ¿verdad? Que son como Estado ribereño, como Estado de pabellón y como Estado rector del puerto. Ay, platícanos En de eso se estos. basa. ¿Verdad que Está te tengo bien interesante. interesado? Fíjate que el Estado ribereño son los derechos de soberanía que tiene, en este caso, bueno, pues hablamos del Estado mexicano, artículo 27 de la Constitución, ese no tiene pierde. En cuanto al derecho de pabellón, el Estado de pabellón, esto es el buen orden en el mar, ¿sí? Tú eres un navegante, quieres hacer un negocio, tengo un barco turístico, tengo un barco de transporte, entonces, pero quiero que tenga la bandera mexicana. Y esa bandera mexicana te va a generar derechos y te va a generar obligaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros como Estado de pabellón, ¿qué tenemos que hacer? Pues vigilar que todas estas situaciones que pasan en el mar, como que son los conflictos, como son las cuestiones de la pesca ilegal, ves que se está acabando la vaquita marina, que ya se acabaron el pepino de mar, nosotros tenemos que vigilar eso, ¿verdad? Ese es el estado de pabellón, que todos los barcos que tienen la bandera mexicana cumplan con las especificaciones que están en donde, pues en las normas oficiales mexicanas, que están en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, en el reglamento de la ley, en la Ley de Puertos y en su reglamento, en la Ley Federal del Mar. Todo esto se conjuga para que nuestro estado de pabellón tenga un buen orden en el mar, ¿sí? Ahora, el estado rector del puerto. Ese estado rector del puerto está dirigido hacia las inspecciones de las embarcaciones, sean nacionales o sean extranjeras. La misma ley de navegación nos está diciendo que para realizar una inspección a una embarcación extranjera, bueno, pues la Autoridad Marítima Nacional, que es la Secretaría de Marina, lo puede hacer y puede también
dar autorizaciones a los inspectores navales privados para que lo hagan, pero para hacer una inspección a un buque de otra bandera, ahí sí solamente la Autoridad Marítima Nacional. Y fíjate que ya no te dejo hablar. No, está bien, está Me bien. apasiono, perdón, pero si desglosamos, son temas apasionantísimos, ¿verdad? Que yo te diría que no son complicados, porque los que somos abogados, pues obviamente conocemos el derecho civil, conocemos el derecho penal, conocemos el derecho procesal, y toda esta transversalidad de los derechos aplica en el derecho marítimo. Tú nada más vas a aplicar todo ese bagaje de conocimientos de todos los derechos que ya tienes a la cuestión marítima. Entonces, esa estructura que tiene tu maestría me parece que no va a ser nada complicada. Me parece que la gente que esté interesada en cursarla va a encontrar una agilidad, ¿verdad?, en lo que va a conocer, y eso es importante porque eso motiva al estudiante. Sí, porque como dices, nada más está ahorita el CESNAR, ¿no? El Centro de Estudios Superiores Naval. Creo que en el ITAM hay algo, pero es un diplomado. El doctor Otón Fernández tiene también una escuela que tiene también una maestría. Me parece que en este momento está en receso. ¿Y quién más? Pues tú, que veo que tienes ahí, aparte de la maestría, tienes otras áreas de oportunidad. De difusión del derecho, ¿no? Del derecho marítimo. Yo por razones del trabajo, bueno, pues tengo el ala del tecnicismo, ¿no? Ya no tanto de la difusión, sino del tecnicismo, de la problemática que hay en la cuestión marítima, del mar, marítima y de la navegación. No, y el tema de los accidentes, ¿no? También. Ándale, sí, también. Fíjate que, por ejemplo, en este caso de los accidentes, pues todos hemos visto en la televisión que la lanchita, ¿no? Que iba con los paseantes pues no sé cómo se llama del macizo de Acapulco a la Roqueta, pues que ya se volteó. Y entonces lo primero que piensas, bueno, ¿y qué nadie lo supervisa? ¿O por qué pasan todas esas cosas, no? Sí, chocan. Que lo que no nos hace quedar muy bien a la autoridad marítima porque pues desconfían, ¿no? Pero todo eso lo ve el estado de pabellón. Así es, ya les queda más claro, ¿no? Sí, claro. Y dices que también el mar es un mar de problemas, ¿no? Es un mar de problemas. En serio que sí, ¿eh? Igual que la extensión del mar, es lo que pasa y que no te puedes imaginar todo lo que hay. Y en este caso de los accidentes, incidentes y sucesos marítimos, bueno, pues la Secretaría de Marina lo que hace es, o sea, tiene un área con especialistas que se dedican a hacer todo este estudio para poder determinar qué fue, un accidente, un incidente o solamente un suceso. ¿Y por qué nosotros lo hacemos? Porque también de los dictámenes que salgan, pues los afectados o los probables responsables los pueden ocupar para las cuestiones del seguro, ¿verdad? El seguro que tengan sus embarcaciones. Y cuando hablamos entonces de derecho marítimo, pues no solamente es nacional, sino también es internacional, ¿no? Claro. Digo, yo que voy mucho acá a Manzanillo, Veracruz, pues veo que llegan los barcos, pues todos desafortunadamente son extranjeros, no son mexicanos. Esto hace que, pues de alguna manera, tenga uno que estudiar necesariamente todas las convenciones internacionales, ¿no? Y los organismos que existen en la materia. ¿Qué organismo es el más importante, digamos, en materia? La Organización Marítima Internacional, y efectivamente de lo que estás diciendo, esta transversalidad de la que hablé hace unos momentos del derecho marítimo, bueno, pues obviamente permea en el derecho internacional público, permea en el derecho internacional privado también, y la Organización Marítima Internacional, que nace como tal en 1948, tiene la peculiaridad de que
de que nace precisamente para procurar la seguridad de la vida humana en el mar, primero, ¿no? Tiene varios momentos, desde los naufragios de 1800, hasta el Titanic, que es un referente pues histórico, no por la película, ¿no? Porque, bueno, pues la película nos dice que Leonardo DiCaprio era enamoradizo, pero lo que pasó en cuanto a cuestiones de seguridad, eso sí fue cierto. O sea, la tripulación no tenía el conocimiento necesario para poder hacer ese desembarco, ¿verdad? Para poder llenar esas lanchas. No lo tenía. Entonces, ahora ya hay un convenio que se llama Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar. Y cualquier gente de mar que esté tripulando una embarcación del tonelaje o de las unidades de arqueo bruto, que así se llama en el mar, que quieras manejar, deben de conocer perfectamente su embarcación, los procedimientos para hacer un salvataje, para hacer unos primeros auxilios, para hacer un abandono de la nave, para poder combatir un incendio, ¿verdad? Entonces, todos esos accidentes nos han dejado enseñanzas. Y obviamente la Organización Marítima Internacional de esas enseñanzas, pues emite los convenios, ¿no? Todos los países que firmaron la tercera Convemar pues son miembros de la Organización Marítima Internacional, que sus principales convenios y de donde deriva todo el quehacer de la OMI son el convenio SOLAS, que es el de la seguridad de la vida humana en el mar. De ahí también se deriva el convenio de la protección a los buques, que es el código PBIP, y portuaria también, que probablemente ya la hayas consultado. El MARPOL, que es el Mar Pollution, que es de la contaminación en el mar. Esos tres son los principales, ¿no? Y el de formación, titulación y guardia de la gente de mar, que ya son 4. Entonces, de ahí se deriva todas las cuestiones de seguridad para la navegación, obviamente el cuidado del océano, decíamos, derecho del mar, los espacios marinos, el comercio, cómo se va a desarrollar el comercio, las embarcaciones. Te comentaba fuera de cámaras acerca de la navegación autónoma. Ya hay barcos que navegan sin tripulación. Tripulación, sí, es una Y cosa. entonces si ha habido, pongamos el símil, ¿no? Los automóviles, esos Tesla que no tienen Sí, se manejan solitos, conductores, se manejan solitos. ha habido accidentes. En el mar, fíjate que hay principios muy acendrados, ¿no? Como por ejemplo de la obligación de un capitán por proteger la vida humana en el mar. Los buques autónomos pues no se van a estar asomando, ay, mira ahí se está hundiendo y lo vamos a sacar. No. Fíjate que participé en una conferencia internacional en donde había gente de España también. Y bueno, pues los navieros, no quiero hablar mal de los navieros, pero dando las bondades de esa navegación, ¿no? Y a mí me tocó hablar acerca de pues la autoridad marítima, ¿no? Bueno, pudiéramos tener una navegación así idealizada, como ellos la pintan, pero pues hay conflictos en el mar, hay terrorismo, hay piratería, hay robo de embarcaciones, hay migración ilegal, eso quién lo va a ver, ¿verdad? Sí, son cosas Entonces, que no se limitan solamente al acondicionamiento, ¿no? exactamente. Muy bien, pues Por muy eso te decía interesante. que el mar es igual de grande que todos los problemas. Así es. Bueno, pues ya vieron todo lo que se va a ver. Es solamente un Es una pedacito probadita, de ¿eh? todo lo que se ve Como antes, la misma hora, el mismo canal. así es, de lo que sería la maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario y que se va a impartir aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos a partir de septiembre de 2022. Y pues bueno, están cordialmente invitados todos a participar en esta nueva maestría y tendremos profesoras como nuestra querida maestra. A conocer, a que nos conozcan y sepan
cuál es lo que les podemos nosotros como maestros, ¿verdad? Ayudar en su preparación. Voy a hacer un anuncio Sí, adelante. Adelante, que adelante. después vamos a tener también unos segmentos o unos cursos en donde ya va a ser más técnico, ¿verdad? Hablamos de las inspecciones, quién las puede hacer, qué requisitos, o sea, todo eso, pero ya más técnico. Y también pues los esperamos y la gente que está interesada, pues aquí estamos, el doctor Cisneros Muchas y yo, gracias. esperándolos que nos conozcan y que vean las bondades de esta maestría. Muy bien, pues muchas gracias, mi No, de maestra, que por al tu... contrario, yo muy honrada y de veras me honra mucho tener la amistad de alguien visionario como tú. Muchas gracias. Muy bien, pues aquí los esperamos para cruzar con nosotros la maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Muchas gracias. Soy Cuej.